Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de en qué me fijo yo cuando compro un objetivo, qué cualidades tiene que tener ese objetivo. Ya sé que muchos me preguntáis qué objetivo me compro, si este o el otro, si uno o el otro también, pues es lo que suele pasar cuando tenemos algunas dudas, que no sabemos las diferencias o qué haría uno o qué haría otro, aunque luego cada objetivo realmente, pues ya sabéis que es para una diferente disciplina, aunque hay objetivos que les llamamos mal llamados todoterreno, porque podemos utilizarlo para varias actividades o para varios estilos fotográficos, pero suelen estar un poco más limitados. Vamos a ir viendo un poco ahora en este video podcast. Ya sabéis que estos video podcasts los tenéis tanto en el canal de YouTube como en Spotify. En los dos sitios están como video podcast. Yo en qué me fijo cuando quiero comprar un objetivo. Lo primero sería en la F, en el diafragma que tiene ese objetivo. ¿Por qué? A ver, ahora mismo yo tengo todo mi equipo de Olympus OM System. ¿Qué pasa? Que es un sistema micro 4 tercios con sus virtudes y sus defectos, como cualquier sensor, pero donde yo tengo que jugar con la luz. Para hacer fotografías yo necesito luz. ¿Qué sucede? Que yo soy muy pro de los objetivos, por ejemplo, Zuiko F4, pero entiendo que son objetivos que están muy limitados a ciertas horas del día, vamos a llamarlo así, o ciertos lugares. ¿Esto qué significa? Que yo, si quiero, por ejemplo, hacer fotografías de un viaje con un F4 durante el día, como es hoy, que estoy ahora mismo grabando este video podcast a las 11:36 de la mañana, con estos días soleados que llevamos ya meses sin que llueva prácticamente, pues no voy a tener ningún problema con F4. ¿Por qué? Porque voy a cerrar diafragma, voy a ir incluso a F8 para tener todo nítido, todo a foco y poder hacer cualquier tipo de fotografía, a no ser que necesite un desenfoque. Entonces, tengo que pensar lo primero para qué voy a utilizar esos objetivos. Yo soy muy pro de esos 1240 f2.8 de los Zuiko. ¿Por qué? Porque tiene esa virtud de poder tener ese angular de esos 12 milímetros y esa virtud de poder, no te digo sacar retrato como tal, que también de esos 40 milímetros a 2.8. ¿Qué sucede? Que si yo soy muy fan, no es mi caso, pero si yo soy muy fan de esos desenfoques más bestias, me tendría que ir a esos 1.8 o 1.4 o 1.2. En este caso, en Olympus a día de hoy, o me existen a día de hoy, el 1.4 lo único que hay es 20 milímetros y estaría, todo depende también de la distancia al sujeto. Pero si queremos imaginaros esos 40 o esos 70 milímetros, para sacar esos desenfoques en luces, por ejemplo, nocturnas, en una discoteca, en una boda, para sacar esas lucecitas de las bombillas, el 2.8 te lo hace, pero depende mucho de la distancia focal de la que estés de la persona. Entonces, en esas situaciones sí tendrías, si tú eres muy fan de eso, o tu estilo va muy por ese camino, si necesitas esos 1.2 o 1.8. En este caso, si es para trabajo profesional, olvídate de los 1.8 de Olympus OM System, a no ser que sea ese 75 milímetros, que es 1.8, que está muy bien, tiene su tamaño y al final pues da la sensación de bueno, aparte que es bueno, da la sensación de bueno. Pero esa triada que hay de 17, 1.8, 25 y 45, 1.8, para trabajos profesionales no das la talla. No es que no den la talla los objetivos, sino no dan la talla en la sensación que transmites, ¿no? Entonces ahí ya te tienes que ir a los 1.2, que todavía estás ganando más luminosidad y más desenfoque. Yo antes sí que los utilizaba más, ya no los tengo, los he vendido los 1.2, pero porque al final estoy muy hecho y a la hora de trabajar me he dado cuenta que con el 1240, 2.8 prácticamente lo hago todo, y como en eventos que sean, imaginaros en una feria, pues a ver, yo añado siempre flash, normalmente siempre utilizo flash, si no ahora con los reductores de ruido no tengo tanto problema, pero imaginaos en una feria donde queréis sacar el stand, pero a la persona pues prácticamente la profundidad de campo que tenemos en el sistema micro 4 tercios, estamos 2 pasos
de diferencia con lo que sería el formato completo, el full frame. Al tener esa ventaja de la profundidad de campo, porque para mí es una ventaja, a no ser, como repito, a no ser que necesites esos desenfoques tan bestias o un desenfoque más bestia, pues entonces sí tendrías problema con el 1240-2.8, porque no te va a dar la misma desenfoque en la parte de atrás que por ejemplo el 45-1.2. Pero si no necesitas eso, con el 1240-2.8 vas más que sobrados. Con lo cual, yo la primera parte que miro es en qué tipo de fotografías voy a utilizar ese objetivo. Entonces, mi con 4 tercios está muy bien, pero me gusta utilizar objetivos que no pasen de 2.8, excepto ese 40-150 f4 por tamaño, que aquí sería lo siguiente que podríamos añadir, pero no es lo primero o no es lo siguiente que yo me fijo. En ese caso, yo en el 40-150, por ejemplo, en mi caso, lo que hice es en qué situaciones lo voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a hacer una boda, el 40-150 lo utilizo en la segunda cámara, lo utilizo, pero lo utilizo en unas ocasiones muy concretas. Por ejemplo, en unas zonas de ceremonia, pero no una ceremonia de iglesia, por ejemplo una ceremonia que sea al aire libre, que son a las 5 o 6 de la tarde en verano, o en junio o en mayo, que ya tienes buena luz, estás disparando a f4 más que sobrado y sale todo a foco, ¿no? Salen las dos parejas a foco y con una distancia focal que tú le añadas a esos 150, incluso a 100 milímetros, ya tienes esos desenfoques bastante bestiales, que tampoco hay que ir siempre en ese tipo de fotografías al desenfoque, ¿no? Que al final te lo da ese tipo de objetivos, pero que no tienes que ir siempre a ese desenfoque, porque al final si hay una persona atrás y no sale, o no sale el público, o no salen los invitados, pues no tiene tampoco mucho sentido ese tipo de fotografía. Sí es verdad que para algunos detalles en concreto de una fotografía de primeros planos pues está muy bien, y por eso lo utilizo en el segundo cuerpo y en algunas situaciones en concreto. Llega un momento que a las 7:30, 8, cuando ya se ha terminado todo, cuando están en el cóctel por ejemplo, ese objetivo va a la mochila y yo ya no lo vuelvo a utilizar. Ya sigo toda la boda, por ejemplo, en mi caso, si hablaríamos de bodas, seguiría con el 2.8, exceptuando en el baile o exceptuando en la fiesta final, donde hay añado ahora el 9 mm 1.7 de Panaleica. En lo segundo que yo me fijo, en este caso, que muchos estaréis pensando que va a ser el tamaño, no es el tamaño, es en el AF del objetivo. Para eso tenéis que probarlos antes y daros cuenta o mirar especificaciones del motor que lleva. Objetivos, antiguamente eran casi todos manuales, o eran todos manuales en el mundo analógico, luego empezaron a tener algunos chips que ya podías enfocar, pero si te ibas dando cuenta no funcionaban igual los de marcas blancas, digamos así entre comillas. Por ejemplo los Tamron, los Sigma no funcionaban igual que los de las marcas principales, ¿no? Pues aunque tuvieran la patente, pues no terminan de funcionar exactamente igual. Y ahí es un poco el problema que muchas veces la gente no piensa. Y en este apartado de AF es algo que mucha gente o prácticamente nadie me pregunta, ¿no? Siempre me preguntan cuál es más nítido, cuál saca más calidad, se fijan más en las distancias de los rangos focales, que está bien, pero el AF, dependiendo en qué situaciones o dependiendo para el uso que tú le vayas a dar, es súper importante. Fotógrafos deportivos, fotógrafos de eventos, fotógrafos donde realmente quieran sacar una foto bien a su hijo, es súper importante saber las especificaciones técnicas de los motores de enfoque que tienen esos objetivos. Normalmente los que son zoom van a ir algo más lentos, y digo normalmente porque yo he comprobado, o a mí me da la sensación, por ejemplo, que el 1240-2.8 primera versión de Olympus Zuiko para mí es el objetivo. No sé si es más rápido comparado con ese 20 mm 1.4, pero es una focal fija, pero dentro de los zoom estoy segurísimo, y comparando muchas veces también con objetivos fijos dentro de los Zuiko, yo diría que el 1240 es el primero o el más rápido en detectar, por ejemplo, cara y ojo a las personas
y sobre todo es muy rápido enfocando, es súper ligero y va súper rápido. Es una pena que la segunda versión que salió con marca OM System, por ejemplo, no tuviera esos motores nuevos que lleva el 20 mm 1.4. El 20 mm es una barbaridad lo rápido que funciona. Al ser un objetivo de premium, un objetivo fijo, pequeñito, compacto, con motores muy rápidos y actuales, es un objetivo que va muy rápido a cara y ojo, por ejemplo, que es a lo que a mí más me interesa. En este caso, esto es una apreciación mía, pero por ejemplo, si vosotros sois fotógrafos de paisaje, pues evidentemente no, os va a dar un poquito lo mismo en la AF. Pero por ejemplo, fotógrafos de aves, que sois muchos, pues ahí, por ejemplo, ahí está la gran diferencia también, o una de las muchas diferencias que tiene el copito de nieve, que le llamamos nosotros, a ese 150-400, comparado con el 100-400, pues dentro de calidades y muchísimas cosas que tienen de diferencia, que no son iguales esos objetivos, pues una de ellas también es el AF, que tiene ese 100-400, es mucho más lento, mucho menos reactivo y pierdes muchas más fotografías, y a la hora de detectar ahora mismo con la inteligencia artificial a aves o a mascotas, pues es más fácil que pierdas fotografías porque el AF es más sencillo, porque el AF es más lento. Entonces, lo segundo que yo me fijo sería en el AF. Y lo tercero que yo me voy a fijar es en la nitidez. En la nitidez, sobre todo en fotografía. En vídeo es menos preocupante, pero en fotografía, si vas a vender ese tipo de fotografías o si te dedicas al mundo de la fotografía, sí es muy importante la nitidez. El tercer paso ya sería la nitidez. Sobre todo dentro de la nitidez se está mejorando mucho pues esos colores en la piel. Tendemos mucho a pensar que es la cámara, el tipo de sensor que lleva, y posiblemente, pero yo he probado por ejemplo ese 20 mm 1.4 y la nitidez que da ese objetivo, pero además que resalta. O sea, tú haces una misma fotografía con cualquier otro objetivo Zuico, le colocas ese objetivo 20 mm 1.4 y te resalta mucho más los colores. Incluso a la hora de revelar tiene los colores más vivos, es como más pronunciado, y es un objetivo que a mí me gustó mucho en su uso, que lo voy a tener. Tiene como tecnología nueva que se nota bastante, con lo cual la nitidez es súper importante también, sobre todo si vas a hacer fotografía, en realidad cualquier tipo de fotografía, porque es donde no le vas a poner el embudo a tu cámara, teniendo una buena nitidez, luego para hacer cualquier crop, cualquier recorte, es súper importante. Dentro del diafragma, yo lo que sí miro siempre es que sea fija, o sea, que no sea a poder ser, si estáis usando por ejemplo el 100-400 o algún... Dentro del diafragma yo lo que sí me fijo también muchísimo es que sea fija. Si es F4, que sea F4 constante en todo su rango focal. Y si es 1.2 o 1.4... En este caso del diafragma, lo que sí me fijo y sí o sí intento siempre es que sea un diafragma fijo. En los zoom ya sabéis que pueden variar, que sea de 2.8 a F4 o de F3.5 a 5.6 o 6.3. Yo lo que sí siempre, además intento, sobre todo si es para trabajar sí o sí, es que sea constante. Si es un F4, que sea un F4 constante. Si es un 2.8, que sea un 2.8 constante. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo a la hora de tú tener ya unos parámetros de una velocidad, un diafragma, tener un ISO, que no a la hora de hacer zoom pierdas luminosidad, pierdas... es que es un jaleo, es un giri, porque al final el tener que variar, si tú haces zoom tienes que variar la velocidad, igual no puedes, tienes que subir el ISO, todo eso pierde rapidez, pierdes... Tener todos los parámetros en una misma foto es súper importante, ¿no? Hagas tú a 100 milímetros o estés a 12 milímetros. ¿Sí? Yo creo que tenéis que fijaros mucho que sea un diafragma constante. Por cierto, no sé qué diafragma os gusta a vosotros, los que estéis en YouTube ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios, por ejemplo, lo que vosotros más os gusta, el diafragma de 1.2, los 1.8, los 2.8, F4, utilizáis variable, el diafragma variable. Ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto podéis suscribiros en este círculo de aquí
Y por supuesto ya sabéis que podéis suscribiros gratuitamente en este círculo aquí, y si queréis ver más video podcast, los que estéis en YouTube podéis hacerlo en este cuadrado de aquí. Nos vemos en otro vídeo podcast.